ahora invitamos a Paola Bonilla, ella es economista y es la subdirectora de Prospectiva Digital de la Dirección de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación. Ella nos va a hablar de cómo esta política de explotación de datos puede coadyuvar o apoyar el diseño y desarrollo de ciudades y territorios inteligentes. Tienes 30 minutos, te vamos a pedir el favor de ser muy estricta con el tiempo. Un favor, sean cuidadosos con sus objetos. Este edificio es nuevo, hoy lo estamos estrenando en el departamento, pero tengan mucho cuidado con los objetos. O sea, los objetos personales, computadores, bolsos, documentos. La universidad tiene seguridad en el bloque, en este edificio, pero no responde por la pérdida de un objeto. Entonces les pedimos el favor no perderlos de vista, tenerlos a la mano, no entregárselos a personas desconocidas. Bienvenida, Paola. 30 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Marco, muchísimas gracias por esta invitación, igualmente a todos los asistentes. Bueno, yo les voy a hablar hoy de manera muy concreta y muy rápida sobre una política de ciudades inteligentes que estamos trabajando desde la Subdirección de Prospectiva Digital en Planeación Nacional. Esto simplemente es digamos, una agenda, la que vamos a manejar, y vamos con la parte de motivación y antecedentes. Bueno, sobre esto es importante mencionar que a nivel mundial se está detectando una tendencia a la urbanización muy amplia y va creciendo rápidamente con el tiempo. Si observamos en la gráfica, más del 80% de la población de Colombia y de América Latina es urbana. Esos desafíos de urbanización y ese crecimiento en la urbanización de manera vertiginosa viene, digamos, planteando una serie de desafíos en términos de sostenibilidad en diferentes dimensiones. Desafíos en temas como movilidad, equidad, planeación, el tema ambiental, vivienda, entre otros. En este sentido, más del 80% del PIB mundial se genera en las ciudades y en Colombia esa cifra es aproximadamente el 85%. ¿Cómo ha sido la capacidad de reacción de los gobiernos locales frente a estas nuevas dinámicas de urbanización que han planteado desafíos a las ciudades y territorios? Se viene identificando una gestión tradicional ejercida a manera de silos independientes y no una manera de gestión local articulada y que se interrelacione cada uno, digamos, de las áreas presentes en una ciudad o en un territorio. Estas áreas pues son temas de energía, de agua, de tecnologías de la información, de comercio, entre otras. ¿Cómo podemos evidenciar esto? Hay un índice de ciudades en movimiento de la Universidad de Navarra, donde plantea una escala, digamos, para incorporar a las ciudades más inteligentes y más sostenibles en el mundo, dentro de las cuales pues observamos que se encuentra Bogotá en el puesto 117. Digamos que este indicador tiene unos índices especiales en cuanto a varias dimensiones, como son tecnología, medio ambiente, gobernanza, seguridad, salud y capital humano. ¿Qué acciones se han planteado para minimizar los efectos que enfrentan, digamos, las ciudades en el mundo frente a estos nuevos retos que les he venido mencionando? En la mayoría de iniciativas de ciudad, estas iniciativas surgen del territorio y surgen dentro de la ciudad misma. Y estas iniciativas se hacen con el fin de fortalecer la planificación y la administración. ¿Qué encontramos de común, digamos, en este tipo de iniciativas en las ciudades y territorios? Encontramos temas como que estas iniciativas han sido jalonadas por el tema de uso de la tecnología y el análisis de datos, por supuesto,
el énfasis en una ciudadanía activa y participativa. Cada vez cobra más importancia el rol de la ciudadanía dentro de las iniciativas de planificación de ciudad y territorio. Por supuesto está la proyección a los ODS en diferentes dimensiones que abarcan, y estas iniciativas se ha procurado que estén adaptadas a las necesidades y a la vocación productiva de las ciudades y territorios. Entonces, como observamos hasta acá, digamos que estas iniciativas de ciudad y territorios inteligentes plantean un punto importante, que es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para solventar necesidades particulares en diferentes áreas. El proceso de planeación basado en ciudad inteligente aún no se ha institucionalizado en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que no se cuenta con un cuerpo normativo único que establezca una directiva o un paso a paso para implementar una política de ciudades inteligentes en el país. Lo que observamos es que se encuentran diferentes normativas específicas para diferentes temáticas, como pueden observar, teletrabajo, seguridad de la información, privacidad, protección de datos, están los planes de desarrollo, tanto nacional como territoriales, etcétera, pero pues no se cuenta con un solo cuerpo normativo. Sin embargo, lo que sí se evidencia es que todo este desarrollo de las diferentes normas que observamos acá sí constituye un punto de partida sólido y fuerte para poder construir una política de ciudades. Bueno, en planeación nacional, una vez identificados como las tendencias internacionales y hacia dónde van los territorios inteligentes, decidimos hacer una definición de ciudad. Por supuesto, sabemos que este tema no está terminado, que este tema sigue avanzando en muchas partes del mundo. Sin embargo, lo que hicimos fue primero detectar aquellas características sobre las cuales gira las diferentes definiciones de ciudad a nivel mundial. Y lo que detectamos es que muchas de estas definiciones plantean características comunes, como son temas de sostenibilidad, de tecnologías de la información, temas de gobierno abierto, de sinergias, de calidad de vida, de eficiencias, etcétera. ¿Quiénes han planteado estas definiciones de ciudad? Las han planteado, digamos, territorios locales, han sido países, agremiaciones, empresas de tecnología. Muchas veces se confunde una generación de una política de esta naturaleza con la aplicabilidad de una solución tecnológica particular, lo cual pues veremos que no debe ser así. En este sentido, y retomando, digamos, todas estas características que identificamos en el mundo, planeación propone una definición que es la que está acá, dice: una ciudad inteligente es aquella que tiene una visión holística de sí misma y en la cual sus procesos se apoyan en el uso de las tecnologías y de la información, promoviendo la innovación y el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que pretendemos con esta definición es que fuera lo más amplia posible para que tengan cabida todos estos conceptos. ¿Cuál es el reto entonces? El reto es cómo hacer, digamos, para volver un territorio o una ciudad, volverla inteligente, es decir, cuál es el punto de partida para poder generar esa política pública sin entrar en temas, digamos, que invadan la autonomía territorial. Porque ese es el gran desafío cuando se plantea una política de esta naturaleza, es que con las diferentes políticas que se propongan, pues no se invada de una manera directa la autonomía de los territorios. En este sentido, lo que nosotros hemos planteado para solventar ese cómo llegar a esa política es partir de la definición de una arquitectura y de un modelo de implementación de ciudad inteligente. Entonces, esta arquitectura y este modelo, por supuesto, sería una iniciativa que saldría del gobierno nacional para que sea aplicada a los territorios y a las ciudades para volverlas inteligentes, teniendo en consideración algunos factores. El primero es: cada territorio y cada ciudad debe definir
una arquitectura. Esta arquitectura es como una radiografía, como ver la anatomía de cada ciudad. ¿Qué refleja esa arquitectura? Esa arquitectura refleja todos los sistemas que tiene la ciudad, todas las interrelaciones que hay en ella y todos los agentes participantes. Por eso se ve como si fuera una especie de radiografía, y acá se utiliza pues un enfoque lógico. El segundo paso es implementar un modelo. El modelo, por supuesto, es una guía que le brindará a las ciudades y a los territorios un paso a paso para la implementación de una política de ciudad y territorio inteligente. Por supuesto, ese modelo tiene que tener en su interior o basarse en las interrelaciones identificadas en la parte de arquitectura de ciudad, y posteriormente pues sí fijar digamos, es un modelo ampliado de toma de decisiones que se divide en unos bloques que más adelante los vamos a ver, y con esta guía, digamos que los territorios podrían implementar diferentes iniciativas en esta área. Entonces, una vez Planeación Nacional realizó como la caracterización teórica del problema de contar con una política de ciudades y territorios inteligentes, pasó a la parte práctica, y es a levantar un diagnóstico de cómo se encontraban los territorios. Para esto, en planeación se analizaron aproximadamente 147 municipios que estaban clasificados de acuerdo a un entorno de desarrollo. Ese entorno se clasificaba en nivel intermedio, robusto y temprano. Es una clasificación de ciudades que hizo Planeación Nacional, proviene de la Dirección de Desarrollo Territorial. Entonces, ¿qué encontramos como primer problemática a abordar en los territorios? La primera es que las intervenciones TIC de ciudad inteligente realizadas son dispersas. Entonces, lo que encontramos en esta primera parte es que la mayoría de iniciativas de ciudades y territorios inteligentes provienen de la comunidad, con un 61%. Y a la pregunta de si se ha implementado en su municipio alguna solución de ciudad inteligente, más del 50% de los municipios que contestaron pues dijo que no. ¿Qué sucede acá? No es que per se una iniciativa que nazca en la comunidad sea mala, sino que para poder ejecutar una política integral y holística de ciudad inteligente, esa iniciativa debe provenir del gobierno local, o sea, debe provenir del gobierno que es el que toma las decisiones, el que conoce a fondo las interrelaciones de los municipios y las ciudades. Hay un desconocimiento sobre cómo implementar una política de esta naturaleza. Entonces, al respecto, lo que observamos es que a la pregunta de cuáles son los elementos, digamos, para hacer de su territorio ciudad un territorio inteligente, más del 40% demanda que se necesita un modelo de aplicabilidad de esta naturaleza. O sea, los municipios y los territorios no conocen cómo llevar a cabo en la parte práctica una aplicabilidad, una aplicación de una política, digamos, de estas dimensiones. Se encuentran varios obstáculos para la implementación de ciudades inteligentes, digamos que entre los factores con mayor relevancia que fueron identificados en el diagnóstico, se tiene que el 60% corresponde a barreras presupuestales y el otro es una falta de acompañamiento por parte del gobierno nacional. O sea, nuevamente, este diagnóstico nos da luces de la necesidad de contar con una directriz, una guía, un modelo de implementabilidad de una política de esta naturaleza para que los territorios pues lo puedan llevar a cabo. Hay un factor importante y también unido a lo que vimos hace un rato en la presentación de Big Data, y es la deficiencia de capital humano. En este sentido, lo que encontramos en el diagnóstico es que el 57% de los funcionarios que trabajan en temas de tecnologías de la información están vinculados como contratistas, y esa cifra se hace mayor
en aquellos territorios y ciudades que son clasificadas en un entorno de desarrollo temprano. Esto nos puede dar indicios, primero, digamos, de la falta de continuidad de las políticas TIC a nivel territorial, las cuales pues pueden cambiar simplemente de año a año o de gobierno en gobierno, y esto lo hemos reflejado en que la mayoría del personal que trabaja estos temas están contratados bajo esa figura. Esta es una parte importante que no solo se evidenció en el diagnóstico, sino también en muchas visitas o muchos casos prácticos que hemos tenido conocimiento, y es a la pregunta de ¿con qué asocia usted en su territorio o en su municipio el concepto de ciudad inteligente? La mayoría lo asocia con conceptos de soluciones creativas e innovadoras para la planeación urbana territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que en la mayoría de territorios o municipios se identifica una solución de ciudad inteligente o territorio inteligente con una solución tecnológica particular. Entonces, ahí es donde observamos que muchas veces a los municipios o a los territorios llegan, digamos, empresas tecnológicas o lo que sea, ofreciendo sus portafolios de aplicabilidad de la tecnología, pero pues no obedece a una implementación de una política integral de ciudad. El tercer problema que identificamos en el diagnóstico es que no existe una visión integral y de largo plazo en los territorios sobre una base TIC. ¿Esto qué quiere decir? Pues primero la desarticulación que hemos venido evidenciando, digamos, en los temas de ciudad inteligente, también cómo la planificación de las ciudades en temas tan relevantes como el eje ambiental, rural, urbano, etcétera, se planean de manera parcial y desarticulada. En ese sentido, muchas de las organizaciones internacionales, como observamos en esta diapositiva, han llamado la atención y han resaltado la importancia de hacer una transición a una nueva forma de entender y gestionar las ciudades y los territorios. Esta nueva forma de entender la gestión de un territorio o una ciudad tiene que ser de una manera holística, obviamente enfocado dentro de un marco de desarrollo urbano sostenible. Entonces, hasta acá, digamos que como Planeación Nacional empezamos por un diagnóstico a crear una definición de ciudad después de toda la revisión teórica que se realizó. Posteriormente pues levantamos las cifras para hacer el diagnóstico y en esta diapositiva lo que observamos es un resumen donde identificamos como problema central es que no se utilizan las TIC como herramienta facilitadora para responder de manera eficiente a las necesidades de los entes territoriales. Y este gran problema, identificamos 3 bloques. El primero, las intervenciones TIC de ciudad inteligente realizadas en los territorios son dispersas y desarticuladas, por lo que ya vimos. Segundo, hay un desconocimiento sobre cómo implementar un modelo de ciudad en el territorio. Y tercero, no existe una visión integral y de largo plazo en los territorios sobre una base TIC. Entonces, ya con este diagnóstico y con la identificación del problema, desde la Subdirección de Prospectiva Digital de la Dirección de Desarrollo Digital de Planeación Nacional, estamos trabajando en un borrador de política pública de ciudades y territorios inteligentes. La idea de este borrador de política pública es, en primera instancia, pues definir cuál va a ser el objetivo general de la política, sus objetivos específicos, y en cada uno de ellos identificamos las acciones que requerirían y cuáles serían los agentes o los entes que deberían intervenir para la ejecución y formulación de un plan de acción de un documento COMPES. Entonces, siguiendo esto, digamos que el objetivo general borrador que nos hemos planteado en esta política pública es promover la implementación de un modelo de ciudad y territorio inteligente para que se articulen adecuadamente
las intervenciones que en ellas se realizan, utilizando las TIC como una herramienta facilitadora para maximizar el bienestar de los ciudadanos. Este objetivo lo hemos planteado teniendo en cuenta las cifras que recolectamos en el diagnóstico y toda la investigación que hicimos, digamos, sobre el tema. La visión de planeación nacional es considerar a las tecnologías de la información y las comunicaciones como una herramienta que lleve a o que facilite el desarrollo de una ciudad o un territorio y no como un fin en sí mismo. Lo que observamos es que en muchos territorios y en muchas ciudades lo que llegan, digamos, a nivel de gobierno local son diferentes iniciativas que provienen si bien de unas empresas de tecnología o provienen de otros agentes y que llevan únicamente a plantear una solución tecnológica concreta, por ejemplo, semáforos inteligentes o sensores, cosas de esta naturaleza, sin primero haber definido una visión, digamos, que vaya encaminada a la vocación productiva de esa ciudad o de ese territorio, sin haber contemplado todas las interacciones que se dan en los diferentes sistemas que conforman la ciudad, y por eso es que se refleja estas intervenciones en intervenciones desarticuladas, en intervenciones que muchas veces se traslapan unas con otras con el mismo objetivo, en ineficiencias en cuanto a, digamos, a recursos públicos invertidos allí. Entonces, para generar los objetivos específicos y las acciones de este borrador de política pública, lo que hemos planteado es dividirlas en los tres bloques de los tres problemas que identificamos en el diagnóstico. El primero es que las intervenciones TIC de ciudad inteligente realizadas en los territorios son dispersas y desarticuladas. La solución que planteamos para este primer gran problema es articular las distintas intervenciones que se realizan en las ciudades y territorios para hacer más eficiente y oportuna la ejecución de los planes de desarrollo. Entonces tenemos acá, digamos, un gran bloque que tiene que ver con los mecanismos de articulación dirigido por la ciudad o territorio. Ese gran bloque de acción estaría a cargo del DNP y de MINTIC y consiste en definir una metodología concreta en cuanto a una arquitectura que refleje la radiografía de esa ciudad y de ese territorio y un modelo de implementación que nos dé el paso a paso para llevar a ese territorio o a esa ciudad a la implementación de un modelo de esta naturaleza. El segundo gran problema es el desconocimiento sobre cómo se debe implementar una ciudad. Recordemos que más del 60% de los entes territoriales que pudimos, digamos, recolectar la información reclaman o demandan un modelo general de aplicabilidad de ciudad y territorio. Siguiendo ese diagnóstico, entonces, la solución que hemos planteado en borrador es fomentar el conocimiento primero del concepto de ciudad y territorio, que es el concepto que está proponiendo Planeación Nacional, para identificar las necesidades de capital humano y la forma de aprovechar y explotar los datos de las ciudades y territorios. Unido, digamos, a las acciones del COMPES de Big Data, lo que observamos es cómo bajar ese tipo de acciones ya a nivel territorial y a nivel de ciudad. De esta forma, la parte de generación de datos, de fuentes de información y de procesamiento y análisis de datos a nivel territorial para la toma de decisiones cobra una gran importancia. Así, dividimos las acciones en tres grandes grupos. El primero sería la reducción de la brecha de conocimiento y capital humano en TIC de las administraciones territoriales. Aquí pues tenemos, digamos, unas acciones planteadas con diferentes responsables. La primera sería la identificación de brechas de conocimiento y capital humano. Esta acción estaría a cargo del DNP, de MINTIC y del Ministerio de Educación. Y la segunda sería una estrategia de capacitación y cierre de brechas con una hoja de ruta concreta, con un paso a paso que lleve a la implementación de esta estrategia, estaría a cargo de DNP y de MINTIC.
El segundo bloque tiene que ver con la promoción y masificación y la apropiación del concepto y modelo propuesto. Nuevamente, digamos que llama la atención, primero, que el concepto que se está proponiendo de ciudad inteligente plantea a las TIC como un facilitador, como una herramienta y no como un fin en sí mismo. En este sentido, es importante que todos los territorios y los municipios lo puedan apropiar. Para ello, pues se hace un programa o se plantea un programa de adopción del concepto y modelo dividido como en dos fases. Una, las entidades del orden nacional y dos, las entidades del orden municipal. Esto da tareas, estaría a cargo del DNP y de MINTIC. En estas dos tareas lo que se quiere es que no se realice ningún tipo de intervención en los territorios y en las ciudades sin que ya hayan apropiado, conocido, etcétera, la arquitectura y el modelo propuesto. Esto obviamente para generar una eficiencia en las intervenciones, una eficiencia tanto en términos económicos por los presupuestos que se destinarían en cada uno de los municipios, dentro de su autonomía territorial, por supuesto, y también eficiencias en los tipos de intervenciones que, como les mencionaba hace un rato, con soluciones tecnológicas se pretende como atacar diferentes problemas, pero no de una manera, digamos, integral, sino únicamente parcial. El tercer bloque es explotar los datos de las ciudades y territorios. Acá, digamos que el tema de los datos y de la información que se genere para la toma de decisiones cobra un rol muy importante. En este sentido, pues, las acciones particulares tienen que ver con articular la política de explotación de datos que vimos hace un momento, ya aterrizándola a nivel del territorio, apropiar el índice de preparación para la explotación de datos en los territorios y un plan para que las ciudades y territorios pues, puedan manejar sus datos. El tercer problema es no existe una visión integral y de largo plazo en los territorios sobre una base TIC. En este sentido, la solución que estamos proponiendo es recomendar la orientación de una planificación de las ciudades y territorios con un horizonte de 10, 20 o quizás 30 años con el fin de alinear las metas y priorizar la inversión de recursos generando homogeneidad y comparabilidad en los indicadores y avances. Entonces, para llevar a cabo esta acción la hemos dividido en dos grandes bloques. El primero es definir los objetivos macro de planeación para todas las ciudades y territorios. Aquí, digamos que se tomaría como base la información del Observatorio de Sistema de Ciudades, que también fue liderado por el DNP, y en este sistema de ciudades pues se encuentra, digamos que una clasificación de los municipios y territorios de acuerdo a unas características de su ámbito de desarrollo en diferentes dimensiones, y también se cuenta con una batería muy importante de indicadores que permite medir el comportamiento de estas ciudades. Esta clasificación pues sería acorde con las categorías de emisión del sistema de ciudades y habría un compromiso por parte de las entidades del orden nacional de alinear esfuerzos hacia los objetivos definidos. Esto quiere decir, nuevamente, no realizar ninguna intervención en los territorios y en las ciudades sin tener en cuenta, digamos, el tema del modelo que se está planteando y de la arquitectura. Y el segundo es monitorar el avance de las ciudades en el logro de objetivos macro recomendados. Digamos que acá es importante que con el desarrollo de estas acciones del COMPES, que como les digo está en construcción, es un borrador de documento, la idea es hacer una realimentación de las experiencias que vayamos recolectando en las diferentes aplicaciones de esta política. Finalmente, muy rápidamente les voy a contar cómo estaría definida esa arquitectura de ciudad y ese modelo. La idea, por supuesto, es desde planeación plantear esa arquitectura y ese modelo paso a paso para que los territorios lo puedan aplicar. En la arquitectura de ciudad que encontramos, primero, nuevamente, es como una radiografía de la ciudad. Y en esa radiografía lo que podemos identificar son las diferentes interrelaciones
y diferentes agentes que participan en cuanto a 3 grupos. Primero encontramos las estructuras físicas, donde está todo lo que tiene que ver con el entorno, con medio ambiente, con temas de sostenibilidad. Está el tema de infraestructura, ¿cierto? Entonces están los sistemas de información, están las vías y todo lo que, el sistema de servicios, etcétera. El uso del suelo, las políticas de uso de suelo que tienen los territorios y los municipios, la urbanización, etcétera. Y el tercer bloque está la sociedad, por supuesto, donde están los ciudadanos y el gobierno, y las interacciones entre estos 2 grupos nos muestran las funciones y servicios, la parte de economía, de cultura, de sistemas de información. Entonces, la idea con esta arquitectura es reflejar esas interrelaciones de los diferentes sistemas de ciudades para poder pasar a un modelo de implementación paso a paso diseñado para cada una de las intervenciones que se tengan planeadas. Entonces, en la parte del modelo tenemos un primer bloque que se denomina planeación del territorio. Esta planeación del territorio parte de una visión. Muchas veces es lógico y es natural que esa visión tenga que ir en línea, digamos, con la vocación productiva de los diferentes territorios y ciudades, y dentro de ese bloque encontramos la planeación integral y estratégica del territorio, encontramos un plan de acción y una priorización de intervenciones. Por supuesto, es el territorio el que debe priorizar dentro de las diferentes digamos, actividades económicas o diferentes problemáticas, cuál de esas intervenciones, digamos, tiene una relación directa con su vocación productiva para hacer que este municipio o esta ciudad pues pueda constituirse también en un polo de desarrollo. Luego, para cada una de las intervenciones que se tengan planeadas, hay que cumplir con 3 bloques o características. La primera es la planeación de las intervenciones, la segunda es la implementación de esas mismas intervenciones y la tercera es la operación y la realimentación. Entonces, dentro de la planeación de las intervenciones encontramos 4 pasos importantes. El primero es la definición de los objetivos de esa intervención, o sea, hacia dónde quiere llegar ese municipio y ese territorio. Se deben identificar unas actividades que permitan cumplir o llevar a cabo el cumplimiento de esos objetivos. Se debe definir las fuentes de información que se necesitan para cumplir con esos objetivos y, por supuesto, esto dentro de un marco de proyección de sostenibilidad, tanto económica y financiera como ambiental. El siguiente bloque es la implementación de la intervención como tal. Esa implementación juega un papel muy importante, el tema de la obtención de datos. Muchas veces en muchos territorios no es necesario, por ejemplo, llevar técnicas complejas de analítica de datos o Big Data. Seguramente existirán territorios donde necesitan partir de lo básico, y es que ni siquiera tienen sistematizado su información o no la tienen analizada o la información no existe. Entonces, precisamente en esa obtención de datos, en ese diagnóstico que hay que hacer a nivel territorial, pues se debe identificar cuál es el tipo de información que se requiere, cuáles son los análisis que se requieren, si son análisis, digamos, básicos, descriptivos, o si son ya utilizando herramientas prescriptivas, etcétera. Y, por supuesto, llegar al tema de la toma de decisiones. Todo este modelo, en general, es un modelo ampliado para la toma de decisiones. En la fase anterior de planeación e intervención, el tema de los objetivos y la identificación de actividades está en un marco de interoperabilidad. Acá es muy importante definir y concretar todos aquellos mecanismos, protocolos, etcétera, que hagan que la información pueda ser accedida por parte, digamos, de otras iniciativas o otros agentes y que pueda ser compartida. Finalmente, encontramos el área de operación y realimentación. Allí lo que tenemos planteado es ya como el funcionamiento, digamos, de esta parte. Estaría todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los sistemas y las fuentes de información. Estaría la parte de analizar, llevar a cabo un análisis de impacto,
¿Qué quiere decir este análisis de impacto? Pues definir si esa intervención efectivamente estuvo alineada o no con la visión del primer paso establecida por la ciudad o territorio en el área específica de su vocación productiva. O sea, hay que medir y analizar ese impacto. Y finalmente, gestión del conocimiento, que sería ya la parte de aprendizaje y realimentación que se tendría de cada una de estas experiencias que se pueda recolectar. Un punto importante de este modelo de implementación, que como les digo está en construcción, es que no ve la tecnología como un fin por sí mismo, sino nuevamente como un proceso, como una herramienta para llevar o cumplir, digamos, la visión planteada por ese municipio y ese territorio, y por supuesto para poder ejecutar las políticas que se han definido. Pues hasta acá, digamos que era muy rápidamente la política sobre la cual Planeación Nacional está trabajando, y pues hacerles también a todos un llamado para que participen en la construcción de la misma. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a Paola Bonilla, la doctora Paola Bonilla, creo que nos hizo una presentación muy completa y esperamos desde la universidad tener una participación activa en la formulación de esta política.